Pero ahora falta que salgas y en el ambiente más adverso tú sigas diciendo dentro de ti: yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo, y yo puedo lo que Dios dice que yo puedo. Y en vez de ser parte del problema, después de examinar, juzgar, discernir, digo: esta es la solución. Cuando llegue el momento que la enseñanza de la casa sea más para reafirmar lo que somos que para corregir lo que no somos, ya estamos llegando. Quiero repetir eso. Si una y otra vez tenemos que estar corrigiendo actitudes, corrigiendo nuestra visión de vida, corrigiendo mentalidades, no llegamos. Usted y yo no nos vamos a reunir ya para ser corregidos, sino para ser ¿qué? Reafirmados. Reafirmados en lo que ya somos, tenemos y podemos. Este pasaje bíblico dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Permítame definir algunas cosas y mire que no hice ninguna introducción. Al grano. ¿Qué es identidad? En lo natural, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Corre y va de nuez. ¿Sabe dónde nació el corre y va de nuez? Sí, ya sabe, ¿verdad? ¿Dónde nació el corre y va de nuez? ¿No? Estaban varios hermanitos reunidos con su líder. Había crisis en el grupo. Y un día el líder se hartó de la crisis y dijo: el problema es porque alguno de ustedes es un pecador. Por eso estamos en crisis. Así que hoy voy a tomar una pluma, la lanzaré al aire y al que le caiga, ese es. Agarró la pluma y la lanzó al aire. Los puso en círculo. Pero estos bandidos, cuando ya les iba a caer a uno de ellos la pluma, ¿qué cree que hacían? Y la pluma otra vez se elevaba hasta que le cayó al líder. Y cuando la pluma venía directito al líder, dijo: y va de nuez. Ahí nació y va de nuez. Ok. Lo que tiene que hacer, hombre, para cautivar su atención. ¿Qué es identidad? En lo natural, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Identidad en el reino es lo que Dios dice que usted es, tiene y puede. Ahora, ¿qué es identificación? Es la acción y efecto de identificarse. Punto. Pero, ¿qué es identificarse? Y aquí tenemos que decir dos cosas. Hacer que dos o más cosas aparezcan y se consideren una misma. Reconocer, dos, si una persona o cosa es la misma que se supone o busca. ¿A quién buscan? Llega Lais. Ahora otra vez, llega migración. ¿A quién buscan? Buscamos a Gumercindo González. Identifíquese. Entonces, si yo saco una licencia y resulta que no, me llamo Carlos Augusto de Iturbide, pues obviamente no coincide la licencia con el muñeco. Entonces no me pueden arrestar. Tiene que coincidir. Buscamos a Gumercindo González y aparece la identificación Gumercindo González. Partiendo de este concepto, quiero decirles que los hijos de Dios tenemos el ADN de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. La naturaleza de Dios está en nosotros. Los dones del Espíritu está en nosotros. Ahora, ¿qué le parece si yo digo algo y usted dice está en nosotros? ¿Va? Órale. El Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios, los dones del Espíritu
el fruto del Espíritu, el poder de Cristo, la inteligencia de Cristo. Oye, ya hasta esto me hace recordar como que yo pecador. ¿Se acuerda del rosario? Bueno, seguimos. Yo me estoy plagiando mi mensaje. Ok, la sabiduría de Cristo. No era yo pecador, era ruega por él. ¿Se acuerda? Ruega por él. Así ya se me está yendo ok. El poder de Cristo, la inteligencia de Cristo, la sabiduría de Cristo, la gracia de Cristo, el favor de Cristo. No podemos fallar. Tenemos todo lo necesario para cambiar nuestra sociedad. Tenemos todo lo necesario para transformar el ambiente en el que nos movemos. Todo esto solo lo podemos entender, todo lo que estamos declarando, por tener la mente de Cristo. Por eso no vengo con la idea de convencerlo de lo que ya es, tiene y puede, sino a reafirmarle que esa es su nueva realidad. Decía al principio, si nosotros nos reunimos para corregir y no reafirmar, no le estamos pegando al blanco. Yo no quiero, le decía Nueva Visión ahí en San Antonio, yo no quiero venir con mensajes de corrección. Ahora, cuando digo corrección, yo no estoy hablando de regañar, sino estar corrigiendo constantemente la orientación de la brújula, para dónde vamos, cuándo queremos llegar, qué pretendemos en el proceso. No, amado, necesitamos traer mensajes que reafirman lo que ya somos, tenemos y podemos. A una nueva criatura, kainos, le explicaba que en 2 Corintios 5:17 no está hablando, amado hermano, de una nueva criatura solamente en el sentido de un pecador perdonado. Usted y yo ya no somos pecadores perdonados, somos hijos de Dios con una nueva naturaleza. Lo que somos es totalmente diferente a lo que éramos. Le decía que en ese pasaje está la palabra neos y la palabra kainos. La palabra neos es algo nuevo en el sentido de nunca haber sido usado. Pero cuando dice nueva criatura es kainos, es algo que nunca había existido. Y lo que usted y yo somos, amado hermano, nunca había existido antes de la cruz. El primer Adán tuvo imagen y semejanza, pero no tuvo substancia, porque no comió del árbol de la vida. Nosotros tenemos imagen, semejanza y substancia, porque el árbol de la vida vino a morar dentro de nosotros. ¿Le da un aplauso al Rey de la Gloria? Vamos, denle un buen aplauso. Entonces, si entendemos nuestra nueva identidad, entonces al momento de identificarnos, todos pensaremos, diremos y haremos lo mismo. Esa es la meta que buscamos en este congreso. Voy a repetir eso. Si yo entiendo mi nueva identidad, entonces al momento de identificarme, cualquiera que hable de Nueva Visión, Zamora, Morelia, Yurecuaro, de donde sea, todos pensaremos, diremos y haremos lo mismo. Cualquier incongruencia entre lo que eres y haces es por ignorancia o porque le peleas a tu nuevo diseño. Toda incongruencia que haya. Para entender lo que Pablo le dice a los corintios en este pasaje, necesitamos entender el contexto en el que lo dice. En los primeros 2 capítulos de esta carta, Pablo está haciendo un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Él dice que el hombre natural opera en la sabiduría del mundo, mientras que los hijos de Dios operamos en la sabiduría de lo alto, tenemos la mente de Cristo. Note el desarrollo, cómo llega a esta conclusión. Él dice que la mente opera en la sabiduría de Dios, sabiduría que había estado oculta. También nos indica que esta sabiduría que estuvo oculta y que es un misterio, solo puede ser entendida por aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Pablo afirma que el hombre natural no puede, ¿qué dije? Que el hombre natural no puede entender ni percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Ni tampoco las puede entender
porque el hombre natural no tiene discernimiento espiritual. Por eso dice que las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Pero también Pablo afirma que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. No dice que tendremos. Ponga por favor su mente, sus manos en su frente aquí. Ponga sus manos aquí. Nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Cada vez que se cante algo y que diga tenemos cielos abiertos, usted no debe pensar que se abrieron las nubes, salió el sol y tenemos cielos abiertos. No, cielos abiertos es sinónimo de entendimiento, de diseño. Cielos abiertos es que yo entiendo cómo funciona, cómo opera el reino donde estoy operando ahora, funcionando ahora. ¿Qué son cielos abiertos? Entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Entonces, cuando dice ya tenemos la mente de Cristo, esta palabra tenemos viene de eco con cada kilo, que significa tener la habilidad. Eco significa tener la habilidad. Es equivalente a decir que tienes el recurso para hacerlo, que tú puedes. ¿A quiénes les está hablando Pablo? A los que tenemos el Espíritu de Dios, a los que tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos de Zamora, ustedes ya tienen el recurso. A ustedes ya se les dio lo que se requiere para entender la sabiduría de Dios. Dije que usted ya está codificado para entender la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, aleluya, los misterios de Dios. Usted ya está codificado para discernirlos. Por eso Pablo concluye diciendo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, esto obviamente, cuando Pablo usa esta palabra, se define como el asiento de la conciencia reflectiva. Disculpe si de pronto uso algunos conceptos que después usted estudiará y estudiará hasta que le caiga el 20. La otra palabra que compone esta frase es la palabra mente, que viene del griego nous. Diga conmigo nous. Diga nous, hermana Flor. Ya habló griego. Ya habló griego, hermano. Hasta griego habla uno aquí. Cuando dice tenemos la mente de Cristo, usa la palabra nous. Y esta palabra se define como el asiento de la conciencia reflectiva. Le explico. Esta conciencia reflectiva se compone de la facultad de percibir, la facultad de entender y la facultad de juzgar o discernir. Es la capacidad de reconocer cómo nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos se relacionan con nuestro entorno. Quiero repetir eso otra vez. Conciencia reflectiva se compone de la facultad de percibir, entender y de juzgar o discernir. Es la capacidad de reconocer cómo nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos se relacionan con nuestro entorno. O sea, la mente de Cristo nos permite sentir, juzgar y en base al juicio hecho, tomar decisiones. ¿Por qué se esperan decisiones correctas de usted? Porque estamos codificados para entender, para juzgar, para examinar y para tomar las mejores decisiones, porque tenemos la mente de Cristo. Por eso cuando un hijo o una hija de Dios toman decisiones absurdas, asumen actitudes absurdas, uno dice, esta persona no ha entendido qué códigos le rigen, qué códigos están operando en su vida. La palabra mente en la Biblia se usa de diferentes maneras. Se usa la mente para hablar de la capacidad intelectual que una persona tiene. También mente se usa para hablar de las capacidades para percibir las cosas divinas. Déjeme ver si estoy en el lugar correcto. ¿Le ha tocado algunas veces estar en pláticas o momentos de crisis o situaciones o problemas donde de pronto se le revela lo que está pasando ahí? ¿Sí, mi amor? Se le revela. Empiezan las personas a platicar y de pronto usted empieza a examinar las palabras y de manera sobrenatural concluye.
El problema es bueno, esas facultades son para los hijos de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios y usted escucha las palabras, discierne las intenciones y termina haciendo una decisión en base a eso. Esas capacidades son nuestras. Voltee, por favor, toque a su vecino de silla, dígale: pórtate bien, porque a mí me enseñan cosas. A mí me revelan cosas. ¿O no es cierto? ¿Ah? Ok. Mente también se usa para considerar y juzgar con calma, con sobriedad y con imparcialidad las cosas. ¿Cómo ve Cristo los problemas? ¿Se inquieta? ¿Se preocupa Cristo ante el problema? Cristo, cuando ve la crisis, lo ve con imparcialidad, con tranquilidad. Él ve la situación y él dice: esta y esta y esta es la solución. Y ese Cristo está metido dentro de usted, porque llegará el momento en que usted verá el problema, la crisis, y simplemente dirá: esto y esto y esto es lo que se debe de hacer, y vámonos a tomar café. No, ese mensaje es mensaje. No vayan a salir de aquí todos disparados al café. No sé si me explique, amados hermanos. ¿Cómo puedo hablar de tener la mente de Cristo si me inquieto ante las noticias, me inquieto ante el problema? Es más, hay gente que no solo se inquieta, se desubica. Suelta la función, suelta lo que está. Pastor, no voy a poder servir un tiempo porque fíjese que estoy batallando con una situación. ¿Qué mente le gobierna? Porque la mente de Cristo ve con imparcialidad la situación, ve las posibilidades, juzga las situaciones, hace una conclusión y toma decisiones y sigue caminando. Aleluya. Oh, por favor, toque a su vecino y decide, dígale: te están hablando de ti. Están hablando de ti. Cuando llegan los problemas, ves la situación con imparcialidad, la juzgas, la examinas, la disciernes y dicen: esto es lo que hay que hacer. ¿Cómo me va a hablar a mí usted de ser víctimas de crisis y problemas si somos llamados a discernir, a entender, a examinar, a juzgar y a tomar decisiones correctas? Si le va a aplaudir, apláudale bien. Aquí vamos. Mente también, insisto, se usa para considerar y juzgar con calma, con sobriedad las situaciones. Mire, Pablo llegó a tener tal dominio propio, el control en su mente. Tenía una mente tan disciplinada este hombre. ¿Me permite decirle tipo? Este tipo tiene una mente tan disciplinada como la mente de Cristo, que cuando se encontraba con una situación, problema o desafío, lo que a otros derribaría, él tomaba decisiones sin alterarse. Lo que a otros derriba, a ti te fortalece. Lo que a otros desubica, es más, te va a suceder que llega alguien y dice: es que si tuvieras la situación, ya no sé qué hacer. Cuéntame, manita. Y te cuenta y tú dices: ¿qué le pasa a esta bruta? Perdón, ¿qué le pasa a mi hermana en Cristo? ¿Cómo te puede estar desubicando esta cosa? Tú tienes la mente de Cristo, tú tienes el criterio de Cristo, tú puedes examinar, tú puedes juzgar y puedes tomar las decisiones correctas. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, un hombre que pasó por persecuciones, por traiciones, por naufragios, pero tomaba decisiones sin alterarse. Es nuestra meta con usted. Es decir, pensamientos, sentimientos, propósitos y deseos quedan bajo el gobierno de la mente de Cristo. Corre y va de nuez. Pensamientos, sentimientos y toda situación que nos rodea quedan bajo el gobierno del Cristo que está metido dentro de mí. ¿Cómo, hermano? ¡Gloria a Dios! ¿Cómo, hermano? Aleluya. Yo a veces escucho unas pláticas que cuando uno las oye dice: bueno, esta gente nació o no nació de nuevo.
Caramba, porque están tratando situaciones que son la oportunidad de examinar, de juzgar, de evaluar y de tomar decisiones. Miren, no podemos separar el Espíritu de Dios de la mente de Cristo. ¿Qué dije? No podemos separar el Espíritu de Dios de la mente de Cristo. Esto significa que ustedes y yo hemos recibido una nueva capacidad para juzgar, percibir y reconocer las cosas que pertenecen al Espíritu y las que no pertenecen al Espíritu. Capacidad para discernir rápidamente: esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Y como no es de Dios, lo tratamos de esta manera. Y como sí es de Dios, lo aceptamos totalmente. Pa, 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 pa. Hermanos de Corinto, no es que ustedes están más desarrollados intelectualmente que otros, no. La razón que ustedes pueden discernir las cosas del Espíritu es por una sola causa. Ustedes tienen el Espíritu de Dios y ustedes tienen la mente de Cristo. ¡Oh, aleluya! No tiene que ver con el nivel académico. Pudiste no haber aprendido más que a leer y a escribir, pero el Espíritu que te habita no está usando tus cualidades académicas. El Espíritu Santo, aleluya, la mente de Cristo obrando en ti, puede usarte aunque no tengas un título universitario, porque no se trata de ti, no son tus capacidades, es la capacidad de la mente de Cristo operando en ti. ¿Por qué cruzas los ojos cuando no se la cree? No se la cree. Déjeme caminar un poquito más. Todo lo que proviene de Dios es espiritual. No proviene del orden natural. Escúcheme, por favor. No es posible que la iglesia esté siendo desafiada por cosas naturales cuando fuimos diseñados para gobernar lo sobrenatural. ¿Cómo cosas naturales pueden detenernos, desubicarnos? Así que no importa si usted nació en Santa Gertrudis de abajo, usted procede de Dios. No importa si usted nació en el Tejabán del Esfuerzo, usted procede de Dios. Y el espíritu que opera en usted es un espíritu superior. La mente que opera en usted es una mente que discierne, examina, juzga y toma decisiones correctas. Déjame pasar un poquito más, aleluya. Quiero ir un poquito más allá, porque, amados, tenemos que pasar del entendimiento a la práctica. Del entendimiento a la práctica. Porque una cosa es decir, tengo la mente de Cristo, y nunca saber cómo la mente de Cristo opera en mí. La declaración de algo no significa que estoy teniendo la experiencia de lo que estoy declarando. Declarar algo no me lleva a la experiencia. Necesito pasar por ella. O sea, las palabras nos dan la definición, pero no nos dan la experiencia. No alcanza con repetir aquí en un salón como este: yo soy el que Dios dice que yo soy. Yo puedo. Eso está bien. Pero ahora falta que salgas y en el ambiente más adverso tú sigas diciendo dentro de ti: yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Yo puedo lo que Dios dice que yo puedo. Porque aquí todos somos poderosos. Miren, es como conocer la receta de un buen pastel, pero nunca hacemos el pastel. Usted lo que tiene es información de la receta. La puede decir de memoria, la puede declarar a gritos, la puede escribir y poner en la puerta del refrigerador. Pero hasta que mezcle los ingredientes y los hornee y luego tome una rebanada de eso, nunca sabrá a qué sabe. Lo único que sabemos es que se necesitan 3 cucharaditas de esto, 2 cucharaditas de esto otro, 3 cucharaditas de esto otro. Pero no podemos decirle a nadie a qué sabe el pastel, porque tenemos el conocimiento, la teoría. Así que podemos recitar la receta, pero no nos hemos comido el bendito pastel. Ok. Por otro lado, hay quien no conoce la receta,
pero llega a una pastelería y pide una rebanada de pastel y después de comerla dice: yo no conozco la receta, yo solo sé que el pastel está buenísimo. Déjeme le explico. Porque a veces nosotros compartimos tremendas recetas aquí que no se van a cocinar aquí. Se van a cocinar en tu casa, en la empresa, en la calle, en la escuela. Tienes que ir a comprobar lo que aquí como receta te hemos enseñado. Hay quien puede decir: yo no conozco muchos textos de la Biblia, pero puedo hablarles del Cristo de la Biblia. Porque al nacer de nuevo mi espíritu y el espíritu de Dios se unieron, hay una sabiduría de Dios reservada para los hijos. Hay un discernimiento reservado para los nacidos de nuevo. Tengo intimidad con la receta. La receta se llama Cristo Jesús. La receta se hace una realidad cuando empiezo a tener comunión con Él. Y el resultado de esa comunión es lo que decíamos ahorita: actitudes, decisiones, relaciones, prioridades, todas enfocadas de acuerdo a la mente de Cristo. Gracias por su entusiasmo. Así que decir que tenemos la mente de Cristo no significa que usted ya sabe cómo funciona. Esta es una exhortación a personas que se convirtieron del paganismo a un nivel de inteligencia superior. Por eso Pablo usa este vocabulario: mente, misterio, conocimiento, sabiduría. Porque estos términos eran conocidos para los paganos de ese tiempo, los picudos de los griegos. Pero Pablo les está hablando les está redefiniendo en el orden espiritual. Pablo los está invitando a que renueven su entendimiento, a que maduren en su inteligencia espiritual. Déjenme abreviar un poquito más esto. ¿Cuántos están sorprendidos con la inteligencia artificial? ¿Cuántos saben lo que es inteligencia? Es impresionante, amados, la inteligencia artificial. Iba yo una vez en un aeropuerto y había una persona allá recibiendo a la gente y: hola, bienvenido, que tengas buen viaje. Y yo esperando llegar ahí para saludar a la persona, y cuando llegué no había nada. Y órale, no, eso, un holograma. Pero tenía todas las características de una persona, hablando, recibiendo afablemente. Máquinas, computadoras que operan con una inteligencia que se les programó. Por ejemplo, usted hoy abre Facebook y Facebook le dice lo que hizo hace 3 años cuando lo abre. Y usted cuando lo abre dice: ay, como este demonio se acuerda de eso. Este mugroso demonio se acuerda de dónde andaba yo. Se llama inteligencia artificial. Luego está la inteligencia emocional. Trata con el entendimiento, percepción y uso de las emociones. A las personas que operan en base solo a las emociones les llamamos almáticos, almáticas. Estas son personas que, si no desarrollan su inteligencia emocional, por ejemplo, si llueve, se ponen tristes. Si está muy caliente, se desespera. Si los saludas en la calle, te dicen que lo hiciste por compromiso. Si no los saludas, te dicen que eres un creído. La verdad, estos ni se peinan ni se ponen tubos. Esta gente es tremenda. También está el coeficiente intelectual. Este tiene que ver con la capacidad de procesar información, razonarla y presentar un argumento sobre ello. Todos estos son tipos y niveles de inteligencia. Pero lo que aquí se está debatiendo es esto: es posible ser muy brillante en el coeficiente intelectual. Es posible manejar mucha información. Es posible tener la sabiduría del mundo y a la misma vez ignorar las capacidades espirituales que tenemos en Cristo. Pablo les está diciendo a estos hermanos y a nosotros hoy: ustedes tienen una capacidad de inteligencia espiritual que no la conocieron los antiguos, que no la conocen los filósofos griegos, que no la conocen los sabios de este mundo. Déjenme repetir esto. Ustedes tienen, Iglesia de Zamora, Morelia, San Luis y de donde venga,
Usted tiene una inteligencia espiritual que no la conocieron los antiguos, ni los filósofos, ni la que conocen los sabios de este mundo. Ustedes tienen una capacidad que va más allá del conocimiento intelectual. Se llama la mente de Cristo. Se llama la mente de Cristo. Miren, amados, lo que Pablo está diciendo, no es posible que gente con una mentalidad natural, gente no nacida de nuevo, sea más productiva que ustedes. Gente que no ha nacido de nuevo sea más enfocada que ustedes. No puede ser posible que gente que todavía no opera desde la oscuridad tengan soluciones para cosas que algunos de ustedes los oprimen, los descalifican. Esta inteligencia espiritual nos permite entender y aplicar lo que se nos ha concedido. En otras palabras, por tener la mente de Cristo, no solo podemos saber, podemos experimentar y vivir en tiempo real lo que esto significa. Voy aterrizando algunas cosas. Primera de Corintios 2, 1 y 2, hermanos. Cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿a qué fue Pablo? Anunciar el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o sabiduría, que lo podía hacer. Pues me propuse, diga conmigo, me propuse. Esta palabra va a ser muy importante en la conclusión. Diga conmigo, me propuse. Recuerde esa palabra. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Miren, amados, ustedes y yo tenemos acceso a un nivel de sabiduría que los príncipes de este mundo no la conocen. La madurez y la sabiduría es crucial que lo comprendamos. La Biblia nos está diciendo que esta sabiduría está disponible para todos, pero solo la alcanzan los maduros. Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Ok, vamos a leer la palabra. Porque aquí empieza a haber una pequeña separación, porque todos somos herederos de Dios, todos somos engendrados por Dios, todos tenemos la naturaleza de Dios, pero Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los que han alcanzado hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo está diciendo esto. Los filósofos de este mundo tratan de explicarles el universo, pero yo no estoy hablándoles del universo, estoy hablándoles del que creó el universo. Ellos intentan hablarles del universo, pero yo conozco al que lo creó. El que lo creó vive en mí. No vengo a hablarles de aquel que habla de algo. Vengo a hablarles de aquel que conozco íntimamente. Puedo describirles cosas porque Él vive en mí. La razón del por qué nos han dado el Espíritu de Dios es para que sepamos. ¿Para que sepamos qué? Este hombre, escuche bien, no había Biblia, no había institutos, no había grados académicos teológicos. ¿Qué quiere Dios que sepamos? Lo que se nos ha concedido. Porque si llegamos a entender lo que Dios nos ha concedido, tendremos más sabiduría que los príncipes de este mundo. Y si usted llega a operar en esta sabiduría, por supuesto que sabrá para qué Dios le está prosperando. Si usted llega a entender esta sabiduría, sabrá para qué Dios lo está ayudando a abrir un negocio, cómo usar los recursos que Dios le está dando,
cómo usar la influencia que Dios le está entregando, cómo usar la sabiduría en las decisiones, en la familia, la iglesia, la empresa, el negocio, la escuela. Por causa de esa sabiduría, yo creo, amado hermano, que la gente mejor, más enfocada somos nosotros. Sé qué hacer con mi matrimonio, sé qué hacer con mis hijos, sé qué hacer con la empresa, sé qué hacer con los recursos, sé qué hacer con el negocio que Dios me está entregando, porque tengo la mente de Cristo. Porque tengo la mente de Cristo. O sea, un hijo de Dios con la mente de Cristo hace conclusiones correctas. Establece prioridades correctas, establece relaciones correctas, aprovecha las oportunidades de hacer negocios correctos, asimila los principios de la economía y los aplica diligentemente. Por eso, cuando su pastor está enseñando sobre los principios de honrar a Dios con diezmos y ofrendas, a usted no lo tienen que convencer de algo que ya la mente de Cristo tiene funcionando. No, eso que está diciendo, así es. Ya lo estudié, ya lo examiné y estoy convencido en mi mente que eso es correcto. Siga, pastor, siga. No me vuelva a enseñar sobre eso porque ya estoy convencido de eso. Ahora enséñame a invertir, enséñame a avanzar. Logremos proyectos a través de los recursos que están entrando en la visión. ¿Están acá conmigo? A la gente que tiene la mente de Cristo no hay que convencerlos de hacer lo correcto, porque la mente de Cristo solo hace lo correcto. ¿Cómo te voy a convencer de hacer lo correcto si la mente de Cristo solo sabe hacer eso? Entonces, si no haces lo correcto, no has comprendido la importancia de la congruencia. Por eso cuando alguien de pronto, mira, te doy una idea. Estoy compartiendo un seminario sobre identidad correcta en el Valle de Texas. Y estoy explicando cómo funciona el asunto de la identidad. Se acaban las competencias, se acaban las envidias, celebras los éxitos de los demás, disfrutas servir en el cuerpo y se acabaron los chismes y todo ese tipo de rollos. De paso se lo digo, de paso de una vez, ya que pasé por ahí, pues de una vez se lo dejo. Pero una persona con la mente de Cristo en chismes, no sé si me explique, eso hace cortocircuito. Una persona con la mente de Cristo difamando, esa persona no ha comprendido la sabiduría que hay en esa mente, no para difamar, sino para bendecir, edificar y levantar a la gente que nos rodea. Yo estoy hablando de identidad correcta y cuando estoy terminando el seminario, una muchacha que estaba ahí empieza a llorar. ¿Qué hizo? Empieza a llorar. Y la gente a veces piensa que con lágrimas van a impresionar a Dios. No, amado hermano, así no trabaja. Dios no es sentimental. Le digo, ¿qué pasó, mija? ¿Por qué estás llorando? Pastor, entiendo muy bien la identidad correcta. Entiendo lo que soy, entiendo lo que tengo, entiendo lo que puedo. Pero en 3 meses me caso con un muchacho inconverso. O sea, ¿qué? Diga conmigo, ¿qué? O sea, fíjate lo que me está diciendo. Entiendo lo que está enseñando. Es correcto. Sé que es bíblico. Pastor, tengo 42 años y se me está pasando el tren. Hay aquí otra hermana en la congre que no tiene todavía el entendimiento de la mente de Cristo. Y para tu edad yo ya me había casado. Se te está pasando. Te vas a quedar para vestir santos. ¿De qué mente de Cristo hablamos? ¿Eso es diabólico? Entonces le dices eso a la persona, pues me subo hasta en el cabús, pero me subo. ¿Se acuerdan que era el cabús, verdad? ¿Sí saben que era el cabús? No, ya, no, pues yo soy del siglo pasado. Era el último vagoncito del tren, de color amarillo. Entonces la persona decía, no, pues si no me puedo casar con el maquinista, me voy con el que vaya al último. Entonces le enseño identidad correcta, es un seminario completo, está haciendo notas de todo y de pronto dice, digo, ¿para qué chilla?
¿De qué se trata? Es que me caso en 3 meses con un inconverso. Le digo, no, más bien usted me debiera decir, ¿sabe qué? Por lo que he entendido, hoy no puedo seguir adelante con ese proyecto. Esperaré a que surja el proyecto correcto. Voy a caminar en el principio de Dios. Me casaré con una persona que tenga la mente de Cristo, que haya nacido de nuevo como yo, para que el proyecto sea congruente. Y algunos dijeron, seré yo, Señor. Mi esposa y yo nos casamos a los 23, ¿no, mi amor? Yo me acuerdo que yo acababa de llegar a la iglesia y ella había ayunado y llorado por mí. Clamaba a Dios por mí, sin conocerme. Mira, eso es sabiduría. Quiero que me lo traigas guapo, inteligente. Quiero que me lo traigas. Y hizo un pacto con Dios. El espíritu y el alma serán tuyos, pero el cuerpo es para mí. Esa es sabiduría. ¿Sabe por qué quiero que se ría un poco? Porque a alguien que tiene la mente de Cristo, no hay que convencerlo de ser íntegro. ¿Cómo me puedes decir que tienes la mente de Cristo y tienes problemas de integridad, de infidelidad? La mente de Cristo no tiene que ver con esas cosas. Una persona que hay que convencerla de ser generosa. La mente de Cristo es generosa. No sé si me estoy explicando. Estamos gastando demasiada enseñanza para convencerte de lo que por sencilla congruencia yo voy a proyectar lo que la mente de Cristo es. ¿Es la mente de Cristo abundante? ¿Es la mente de... Nada más el pastor dice sí. ¿Es la mente de Cristo íntegra? ¿Es la mente de Cristo generosa? ¿Es la mente de Cristo fiel? ¿Es la mente de Cristo productiva, enfocada, poderosa? Levantémonos y edifiquemos una poderosa iglesia. Levantemos una iglesia dinámica, que crece, que avanza, que conquista. No podemos regresar año tras año a enfocar a los que tienen la mente de Cristo. No, 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 no. Llévame, Señor. Por eso le decía, que lo leemos ahí. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Y salen a pecar. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿En qué área va a servir, hermano? Yo le digo, voy a orar. Voy a orar. No, hermano, yo oigo esas respuestas y yo me les quedo mirando y digo, los quiero ahorcar, hermano. Los quiero ahorcar de la parte más sensible del cuerpo, que es la panza. ¿La mente de Cristo es disciplinada? Estoy describiendo su mente. No me vaya a decir que su mente es una y la de Cristo es otra. Porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Yo tengo los pensamientos de Cristo. Yo hago las decisiones de Cristo. Juzgo, examino los problemas. Y en vez de ser parte del problema, después de examinar, juzgar, discernir, digo, esta es la solución. Al fin te saqué un sí. No, no, así no, así no. Eso, aquí vamos. Otro poquito más, porque la mente de Cristo es enfocada. La mente de Cristo es enfocada. Póngame atención, póngame atención. Sí, 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 sí. La mente de Cristo es selectiva. Estoy describiendo la mente suya. Su mente y la mente de Cristo es lo mismo. Yo estoy en contra totalmente. Yo se lo he dicho a la congregación más de una vez. Estoy cansado de tener que enfocar gente, motivar gente, decirles,
A veces hasta sobre cosas básicas, que alguien me pida, tiene 5 minutos y me presentan un asunto que es una brutez. Estoy hablando de allá. Ahora, si usted dice amén, bueno, entonces ya es su bronca. Y ya cuando me presentan el asunto, ¿y esto te tiene inquieto? ¿No tienes la capacidad de examinar, discernir? ¿Perdón? Detalles los detienen, los desenfocan. Nosotros tenemos, no dice que tendremos, la mente de Cristo. La mente de Cristo es espiritual, pero con una tremenda influencia en lo natural. Ah, la mente de Cristo es espiritual, pero todo lo gobierna, todo lo gobierna. Estoy describiendo no al que tiene la mente de Cristo, sino al que la tiene y ha alcanzado madurez. Todos tenemos la mente de Cristo, pero no todos los que tienen la mente de Cristo han alcanzado madurez. Ahí está el detalle, dijo el hermano Cantinflas. Ahora bien, está diciendo que cuando empezamos a renovar el entendimiento y empezamos a operar en y por la mente de Cristo, vamos a tener una evidencia. Vamos a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando yo empiezo a renovar mi mente y voy creciendo y desarrollando en madurez, llego ahí. Conclusión. ¿Cómo se renueva la mente para vivir lo que Dios nos ha concedido? ¿Cómo pasar del concepto a la experiencia, de la teoría a la práctica? ¿Cómo pasar de la declaración del texto a que el texto viva en nosotros, sea una expresión de vida? Permítame hablarle un poquito de la mente. El campo que se especializa en entender la maquinaria que se mueve en nuestro cerebro es la neurociencia. La doctora Caroline Leaf, en su libro ¿Quién me desconectó el cerebro?, ella dice que nuestros pensamientos viajan en lo que en el cerebro se llaman rutas neuronales. ¿Cómo se llaman? Rutas neuronales. Hay una autopista en el cerebro en la que los pensamientos viajan, metafóricamente hablando. Mientras más veces un pensamiento se repite, más ancha se hace la autopista. Cuando un pensamiento se repite, la autopista se va haciendo cada vez más ancha. Por lo tanto, si el pensamiento es malo, la autopista se sigue ampliando. He escuchado personas que repiten una y otra vez, es que a mí no se me da aprender eso. La verdad no sirvo para eso. Creo que me voy a quedar para vestir santo. Es muy difícil para mí eso que usted pide hacer. Lo mío no son las matemáticas, lo mío no es el orden. Y lo repiten sin saber que la autopista neuronal se va ampliando. Pastoreé una familia por 22 años. ¿Cuántos? Y cada vez que convivía con ellos, escuchaba las mismas respuestas. Eso es muy difícil para nosotros, pastor. Es que usted es muy inteligente, por eso crece y avanza. Nosotros solo queremos participar en cosas sencillitas. Lo complicado no se nos da. Ya se imagina las autopistas de 20 carriles que tenían estos tremendos. Las autopistas inmensas. Se fueron de Nueva Visión y siguen igual. Y hay gente que llega a declarar tanto algo que termina necesitando fármacos para poder funcionar, o algún tratamiento psicológico que les ayude a funcionar normalmente, porque han construido carreteras neuronales y están convencidos de que esa es su realidad. Hay familias con una salud mental comprometida, para decirlo educadamente.
Hay gente que la pasamos por encuentros, retiros, seminarios, congresos, series de mensajes, liberación, sanidad del alma, sanidad integral. Los tumbamos, los levantamos, los ungimos con aceite, se nos acaban, los ungimos con saliva y no funciona. No funciona. Qué impresionante esta persona. La inversión que hemos hecho, Dios mío. Hasta que un día un médico les prescribe una pastillita, pues descubre que tienen una deficiencia química en el cerebro. Y cuando toman la pastillita ahora funcionan perfectamente. Estoy pensando seriamente en comprar pastillas, hermanos. Yo voy a llegar con mis pastillas y al que ministro, unjo, le enseño, lo tumbo, lo levanto y no funciona, lo voy a drogar. Pero de que me funcionas. No, no se crea. La doctora Caroline Leaf afirma que si los pensamientos son malos, imagínese el tráfico que se origina ahí. Pero si los pensamientos son buenos, imagínese el maravilloso estilo de vida que esta persona disfruta. Cuando los pensamientos son buenos, el tráfico funciona, todo va donde debe ir, no hay congestionamiento de pensamientos. Pero cuando los pensamientos son negativos, chocan entre ellos, se crean tensiones en la mente tremendas. Otro autor, Donald Miller, en su libro Psychology, The Science of Behavior, Psicología, la ciencia del comportamiento, dice que cuando nuestro cerebro llega a una conclusión sobre algo en particular, usa la cantidad menor de energía posible para llegar a esa conclusión. Otra vez, cuando nuestro cerebro llega a una conclusión sobre algo en particular, usa la menor cantidad de energía posible para llegar a esa conclusión. O sea, cuando su cerebro llega a una conclusión en particular, amado hermano, usa la menor cantidad de energía para lograr el objetivo. Cuando nuestra mente acepta algo, nuestro cerebro descansa y se enfoca en lograr lo que se concluyó. Aquí va. Esto nos ayuda a entender dos cosas. ¿Por qué el Señor nos invita a creer y confiar en su palabra, dando por hecho lo que Él dice? Porque cuando tú oyes la instrucción y la palabra y pacíficamente la recibes y la aceptas, tu cerebro tranquilamente se enfoca en lograr el objetivo. No hay crisis, porque escuchaste la palabra, amén, así es, y empiezas a caminar en la dirección del objetivo. Eso nos permite descansar. Eso nos permite, amado hermano, gobernar los pensamientos tranquilamente. Usar la menor energía posible en producir lo que Cristo quiere. Pero por otro lado, nos permite entender por qué es tan difícil cambiar la manera de pensar. Porque mientras que usted no diga como Pablo, me propuse no saber nada sino a Cristo y a este crucificado. Me propuse no saber nada sino a Cristo, o sea, no voy a pelear contra la mente de Cristo, los razonamientos de Cristo. Su cerebro estará usando cantidades de energía impresionantes, pues no está de acuerdo con lo que Cristo le propone. Ejemplos. Le doy un ejemplo. Estoy diciendo que cuando usted lee la palabra, lee el principio y lo recibe pacíficamente, amén, Señor. Si tú lo dices, así es. Diga conmigo, amén, Señor. Si tú lo dices, así es. Su cerebro está tranquilo. Su cerebro está tranquilo. Y ahora el enfoque de sus pensamientos es lograr lo que acaba de aceptar. Ahora, se lo digo de otra manera. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gracias, Jorge. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios los ama? Entonces, ¿por qué no acepta su voluntad? Mire qué sencillo. Yo solo sé que Dios es bueno y que Dios me ama. Pero entonces, ¿por qué le peleamos a la voluntad de Dios? Porque tenemos que convencer a la gente de la voluntad de Dios. Si saben que Dios es bueno y que les ama, pues lo más sencillo es aceptar su voluntad tranquilamente. Toque a su vecino de silla, tóquelo, dígale, yo solo sé una cosa, dígale que Dios te ama
que Dios es bueno y que los planes que Él tiene para ti son planes de bien, son planes de bendición, son planes de abundancia, son planes de conquista, son planes de gracia, son planes de éxito. Yo solo sé que los planes que Dios tiene para tu vida son de bien. No les peleé. Ahí está la persona en la madrugada. Ay, Señor, Señor, yo sé que tu palabra dice, pero Padre, ayúdame a aceptarlas. Pues no las admito. Un congestionamiento en la mente, las rutas neuronales se están ampliando. Es que yo sé que es bueno, es que yo sé que Él me ama, pero es que esto que me está pidiendo me exige. No, tranquilo. ¿Se te va a ir el sueño? ¿Vas a tener crisis en tu mente? No, Señor. La verdad, mira, Padre, no lo entiendo, pero viniendo de ti, yo sé que es bueno. Tú me ayudarás a entenderlo. Así que yo a descansar. Padre, bendice este troncón y a roncar. A roncar. Me llegan los domingos. Ay, no pude dormir. No pude dormir. Oye, parecen zombies. ¿Por qué no puedes dormir? Ay, es que el Señor me ha estado hablando hace mucho. Óyeme, ¿cómo que hace mucho? Óyeme. Pero luego dice, yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué? ¿Peleándole al diseño, a la voluntad, al principio? Voy concluyendo. Otra vez, ¿cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios lo ama? Entonces acepte su voluntad. No le pelee a la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué sigue operando en sus razonamientos, en sus argumentos, en sus ideas contrarias al diseño de Dios? Así que desplazar pensamientos, escuche lo que le digo, desplazar pensamientos que no son conforme a la mente de Cristo requiere una gran cantidad de energía para ser removidos. Quiero repetir eso. Cuando Pablo dice, me propuse no saber, es porque Pablo era un hombre inteligentísimo, preparadísimo, políglota. Era un hombre que podía usar los argumentos naturales para pelearle a los sabios de su tiempo, pero dijo, me propuse no saber nada de aquello, yo solamente voy a usar la sabiduría de lo alto, la sabiduría que los siglos y los misterios de esta tierra no conocían, pero que se me ha revelado. Aleluya. Tenemos la sabiduría metida en este lugar para hacer pedazos los argumentos del sistema llamado mundo. Si nos sometemos a ella, si nos sometemos a ella. Entonces, desplazar pensamientos que no son conforme a la mente de Cristo requiere una gran cantidad de energía para ser removidos. Pero una vez que son removidos, usted remueve un pensamiento que no es conforme a diseño y establece el pensamiento de Cristo, usted entra en la paz. Y automáticamente la energía que antes gastaba, porque conociendo la voluntad de Dios no la hacía. Entonces había una crisis en su mente. Es que yo sé que se debe de hacer, es que yo sé que es lo correcto, es que ¿por qué, Señor, estoy peleándole a eso? No tiene tranquilidad. Pero en el momento en que desplaza aquello que no es conforme a diseño y establece el principio del reino, su mente entra en paz. Y a partir de ahí empieza a dormir, a descansar y a confiar. Es que yo sé que el Señor lo va a hacer. Es que yo sé que el Señor va a transformar eso. Es que yo sé que Dios lo va a cambiar. Y la gente le dirá, ay, hermana, lo dice tan fácil. A mí con eso se me iría el sueño, pero a mí no. Yo no voy a usar energía de mi cerebro peleándole al diseño, ampliando carreteras neuronales absurdas ahí, pensamientos contrarios al diseño. Concluyo. Miren, amados. Saben, he estado meditando en estas cosas sobre la mente de Cristo. Voy a obviar varias cosas. Permítame ir a donde quiero llegar. Un niño empieza a ver pornografía a los 12 años, por influencia de los amigos o por lo que encontró en el celular. A los 16 años, los padres deciden hablarle de sexualidad.
Y le dicen a su hijo: ten cuidado con la pornografía, no es buena, no es saludable, no agrada a Dios. El problema es que el chico por 4 años ha creado un filtro sobre este tema en su mente. Las carreteras neuronales de su mente han sido entrenadas para aceptar y disfrutar la pornografía. Quise usar un ejemplo drástico. Ese chico se entrega a Cristo, su padre le dice: hey, no es saludable, es algo incorrecto, tienes que soltarlo. ¿Cuál es el problema? Pregúnteme, ¿cuál es el problema, pastor? Que por 4 años las carreteras neuronales están viendo eso como normal. Y ahora viene un padre que le dice: no es saludable, no es correcto. Entonces ese chico, el día que lee el principio que dice: niégate a ese tipo de cosas que son de la carne, ahora tiene que usar la mayor cantidad de energía para remover ese pensamiento y establecer un pensamiento que habla de santidad, de pureza, de separación de esa mentalidad. Porque las carreteras neuronales por 4 años estuvieron viéndolo como normal, lo disfrutó, pero dice, lee la palabra y el pensamiento dice: renuncia a esto. Dijo: ah caray. Y empieza un proceso donde la persona, usando los recursos que ahora tiene de Cristo, tiene que remover esos pensamientos. Por eso dije hace rato, ¿qué palabra le dije que guardar ahí? Me propuse. Escuche bien. Mucho de lo que enseñamos, algunos de ustedes dicen: ay, pero si lo dice tan fácil el pastor. Pero en alguna etapa de su vida, el pastor Jesús se propuso remover pensamientos, ideas, hábitos contrarios a su nueva naturaleza y establecer los pensamientos, hábitos e ideas que son conforme al diseño de Cristo. Se requiere proponernos. Me propuse. Usted tiene que salir de este lugar diciendo: me propongo soltar esto que no es conforme a mi diseño. Me propongo ser productivo. Me propongo ser selectivo con las amistades que me edifican. Me propongo hasta que lo logremos. ¿Sabe qué estamos haciendo aquí en mensaje tras mensaje? Por si no lo sabían, Marcelita, estamos construyendo rutas neuronales. Déjeme decirle cómo se construye. Repite conmigo: yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y la gente contesta: repita conmigo: yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Y yo puedo lo que Dios dice que yo puedo. ¿Sabe qué estamos haciendo? Desplazando las rutas neuronales de los padres que descalificaron los hijos, de personas maestros que descalificaron a la persona, personas negativas que le repitieron y le repitieron pensamientos hasta que construyeron rutas neuronales que ahora le impiden manifestar la vida de Cristo. Pero tú vienes aquí y una vez te decimos: tú eres lo que Dios dice que tú eres, tú tienes lo que Dios dice que tú tienes, tú puedes lo que Dios dice que tú puedes, estás diseñada para el éxito, estás diseñado para la victoria, eres más que vencedor, el Dios de la gloria está contigo, no temas, no desmayes, gloria te llevará a la conquista, a la victoria, levántate, resplandece. Y estamos construyendo rutas neuronales, desplazando lo que los padres o aún líderes religiosos dijeron: no podrás, no saldrás, nunca llegarás a ningún lado. Pero llegas a Nueva Visión y te decimos: sí saldrás, sí llegarás, sí conquistarás, sí tendrás, levantarás un poderoso negocio, levantarás una empresa que le dará trabajo a 20, a 50, a 100, serás un poderoso administrador. Y estamos construyendo rutas neuronales hasta que desplazas aquel pensamiento que antes te gobernaba. Es lo que hacemos en mensaje tras mensaje. Tengo la mente de Cristo. Tengo la capacidad de entender y vivir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mi vida es buena,
es agradable, es perfecta. Soy predestinado para la grandeza, soy predestinada para el éxito, soy predestinado por la sabiduría de Dios, soy predestinado para cosas grandes. Y en las declaraciones que estás haciendo, en el me propuse, póngase de pie por favor, en el me propuse, tenemos que desplazar pensamientos, ideas. Y te voy a decir algo. Cada vez que vuelves a practicar el mismo pecado, cada vez que regresas a practicar la misma situación que sabes que es contraria al diseño, estás ampliando la autopista. Cada vez te va a costar más. Pero vengo a decirte que la mente de Cristo es poderosa. Poderosa para desplazar hábitos, conceptos, ideas. Yo veo como Dios ve, entiendo como Él entiende, y todos los problemas que me rodean son oportunidades para manifestar la gloria y el poder de Dios. Hemos sido diseñados para la grandeza. Dije que hemos sido diseñados para la grandeza. Y de este congreso se levanta una casa poderosa para examinar, para discernir, para evaluar y para tomar decisiones correctas. No vendrás con problemas con tu pastor, vendrás con proyectos, con ideas, con soluciones. Vendrás a decirle: nunca más tendrá en mí una persona que detiene la visión. Estoy madurando, sé examinar, sé discernir, sé evaluar, soy selectivo. Mi mente es la mente de Cristo, mi mente es enfocada, mi mente es productiva, mi mente es capaz. ¿Estoy describiendo a alguien? ¡Aleluya! Miren, amados, Saulo era un maldito. Saulo era un maldito. Entraba a las casas y arrastraba a los seguidores del camino. Cuando apedreaban y mataban a Esteban, él estaba ahí. Qué bueno que mataron a ese seguidor. Era un maldito. Y si ese hombre pudo desplazar esa mentalidad asesina y desarrollar la mente de Cristo al punto de discernir, examinar, juzgar y tomar decisiones tremendas. ¿Qué mente era esa? Que vienen y le dicen en la cárcel: prepárate, te vamos a decapitar. Y él dice: apurémosle a la carta. Apurémosle a la carta porque ya me voy. O sea, y luego yo dijo: tráeme más tinta. Hey, rápido, escríbele porque ya me voy. A usted le dicen: hermana, esa enfermedad es peligrosa. Ay, la sangre de Cristo. Esta enfermedad, usted dice, no será para muerte. Esta enfermedad será para seguir comprobando que el poder de Dios es más grande que cualquier enfermedad. Esta enfermedad será un testimonio para mostrarle a mi familia que el Dios en el que yo he creído es poderoso. Es poderoso. Solo hago dos llamados. Hay rutas neuronales que has estado desarrollando y lo explica tan fácil el pastor Edward, lo explica tan fácil el pastor Jesús, pero si él supiera que yo escuché tanto esto, que me lo he repetido tanto. Me propuse. Ha llegado el tiempo de soltar rutas neuronales que desarrollaron padres biológicos que no tuvieron el entendimiento correcto, y aún líderes religiosos que quizás no creyeron en ti. Porque yo vengo a decirte que los padres de esta casa sí creen en ti. Creemos que has sido diseñado. Eres la solución a muchas crisis y problemas. Qué maravilloso será verte. Escúchame, yo no estoy diciendo que no vas a pasar por crisis. Lo que estoy diciendo es que la mente de Cristo con tranquilidad evalúa, discierne, juzga, examina, decide.
Aleluya. Y sales adelante en la vida. Alguna vez le dijeron, ni volviendo a nacer. Y Dios dijo, solo volviendo a nacer. Ay. Te menospreciaron en la familia. Hubo alguien que dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno del rancho de donde vienes? Eres un transformador de ambientes. Eres un gobernador de sistemas. Eres la mente de Cristo que observa, que analiza, que descubre potencial. Eres un descubridor de potenciales. Mientras que otros ven problemas, tú ves soluciones. Mientras que otros ven problemas, tú ves soluciones. Tu mente está tan entrenada. Escúchame. La mente de Cristo tiende a minimizar los errores y a maximizar las virtudes. La mente de Cristo minimiza los errores y maximiza las virtudes. La gente llega contigo, no, pastor, ya de plano, otra vez la volví a regar. No, hombre, tranquilo. Si estuvo mal lo que hiciste, pero lo que haces no cancela lo que eres. Entonces todavía hay esperanza, amigo. La oportunidad de manifestar el diseño solo lo cancela la muerte. Si te murieras, entonces sí. Si estiras la pata, se acabó la posibilidad. Pero mientras que vivas, la palabra es tan poderosa que puede cambiar las rutas neuronales que muchos te han hablado. Yo conozco el mensaje de esta casa. Lo conozco. Por eso sé que semana tras semana Él está propuesto, pero ahora falta que tú te propongas. Me propongo practicar lo que se me enseña. Me propongo aplicar lo que se me enseña. Me propongo desplazar ideas, conceptos, razonamientos que no son conforme a la mente de Cristo que ya tengo.